¿Cómo? Espera, ¿cómo que no es Madara? ¿What? Pero si él lo dice. No, en el manga es canon. Él lo dice. A la m... Entonces, si no es Madara, ¿quién es? O sea que no eres Madara. Y se pregunta con quién está hablando, con nadie, estoy hablando solo. Es que entre Kishimoto, entre esta máscara y esta cosa que tengo en la nariz, es imposible mantenerme cuerdo. Madara Uchiha, el verdadero, el auténtico villano final de todo Naruto. Madara pudo haber sido uno de los mejores villanos de toda la historia, pero esta es la historia de un grandísimo villano que fue destruido solamente en un panel. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar de Uchiha Madara. Madara era un pequeño niño nacido en... ¿la selva? ¿La jungla? Tarzán, ¿eres tú? Nació en el país del fuego, en una época en donde no se habían formado las villas ocultas. Bueno, sí, básicamente era la jungla. Era el hijo mayor de Tajima, un Uchiha que claramente la pasó muy bien con su esposa, porque tuvo 5 hijos. Sin embargo, 3 de ellos fueron asesinados por el mejor clan de la historia, los Senju. Verán, Madara junto a sus hermanos crecieron en una época de guerra absoluta, ya que era un periodo donde no se habían determinado ningún límite territorial. Cualquier sitio era considerado un campo de batalla. Y en la zona donde estaba su clan, los Uchiha, también estaba otro conocido como los Senju. Esto causó que los dos clanes estuviesen en un constante conflicto. A los niños Uchihas y los Senju desde pequeños se les enseñaban que debían derrotar al clan enemigo. Debo decir que hasta este punto los Uchihas se veían totalmente cuerdos, es decir, los Senju tenían la misma o más culpa en todo este conflicto que duró por años. Los Uchihas no buscaban pelea porque son más guapos o porque no les gustaba la esquina de la villa. De verdad tenían un motivo racional para buscar conflicto. Bien por ellos. ¿Cómo cambiarían las cosas unos cuantos años después, verdad? Como dije, Madara había perdido 3 hermanos, pero todavía le quedaba uno, Izuna. Este pasaría a ser lo más importante en la vida de Madara, ya que junto con él experimentó todas las tragedias de la guerra. Y en esencia, mientras su hermanito estuviese con vida, Madara iba a ser una persona amable, que piensa en el bien general. Pero también tendría otra persona en su vida que lo cambiaría todo. Un niño del clan Senju llamado Hashirama. Un día cerca de un río se consigue con un niño que a simple vista no se ve muy brillante. De hecho, parece débil. Madara ni siquiera lo ve como una amenaza. Algo muy raro en una época de guerra absoluta. ¿Quién diría que años después se tatuaría su cara en el pecho para obtener poder? Los dos rápidamente desarrollan una amistad por varias razones. Primero, los dos habían perdido familiares cercanos debido a la guerra, por lo que compartían un sueño: lograr acabar con ese infierno y tener un sitio donde todos los clanes pudiesen vivir en paz, como una gran familia. Segundo, tenían simples interacciones como ver quién lanzaba más lejos una piedrita en el río, y que Madara no puede ir al baño si alguien lo está viendo. ¿Con qué será su debilidad, verdad? Tercero, ninguno de los dos reveló su apellido al otro, justamente para evitar dañar su amistad, aunque al final ambos se enteran de que son del clan enemigo. Aquí hay algo importante: Madara era considerado un verdadero genio, porque fue capaz de derrotar a algunos adultos Senju sin siquiera despertar el Sharingan. Además, el crecer en un periodo tan hostil hicieron que Madara desarrollara un gran juicio y habilidades de combate, que más adelante hablaremos de esto. Y bueno, siendo un recurso tan importante para los Uchiha, era normal que estuviesen pendiente de él. Su padre se había enterado que Madara estaba viendo regularmente a un niño Senju, por lo que sin avisarle, un día apareció junto con Izuna para aniquilarlo. Cuando iban a acabar con Hashirama, aparece su padre, que también es el archienemigo del papá de Madara, Butsuma Senju, y el hermano de Hashi, el dios de los dioses, el cracks de cracks. Yo cuando era niño. El padre de Madara lo forza a decidir entre su amigo y su clan. Y aquí hay algo importante: Madara de verdad le tenía mucha fe al sueño que compartía con Hashirama, eso de tener una gran familia donde reinara la paz. Sin embargo, siempre iba a preferir a su hermanito. Como dije, esa es la razón de su vida, básicamente. Por lo que entre mucho dolor, decidió acabar con la amistad que tenía con Hashirama, y por ende, con el sueño que los dos querían ver. Esto fue muy impactante para Madara, ya que había depositado su fe, el deseo de darle a su hermano lo que nunca han podido tener: un sitio donde reinara la paz, al que pudieran llamar hogar. Por eso, aquí es donde despierta por primera vez el Sharingan. Miren el estado mental de Madara aquí. A pesar de ser solo un niño, es alguien muy cuerdo, racional, que tiene sueños destinados a sus seres queridos, pero con los pies en la tierra, y no abandona a los seres que más ama, aunque deba deshacerse de sus propias metas. Madara de hecho tenía las características de ser un gran líder. Man, ¿pero qué te pasó? Bueno, mentira, sí sé qué le pasó. Todo se iba a ir a la
y en cierta forma, la culpa la tengo yo. Digo, bueno, la tiene Tobirama. Luego de incontables batallas con los Senju, Madara se había convertido en básicamente el líder del clan, pero todo cambiaría en una batalla. En pleno enfrentamiento con los Senju, Madara y su hermano Izuna se consiguen en el campo de batalla a Hashirama y a su hermano Tobirama. Verán, Madara jamás le había podido ganar a Hashirama, y este no era capaz de matar a Madara por ser su amigo de la infancia, por lo que sus batallas siempre terminaban en básicamente un empate. Ahora, eso es entre ellos dos, pero ¿qué hay de sus hermanos? Izuna siempre sintió odio hacia Tobirama, porque bueno, él es su Yosenju, es decir, el hermano menor del líder y todo eso. Izuna pelea cara a cara con Tobirama, y este, como clásico Uchiha, anda de sobradote porque tiene ojitos mágicos y todo eso. Hasta se ríe de Tobirama, porque entiende que este está en desventaja por no tener un Sharingan. Lo que no sabía el hermanito del admin es que Tobidai desayuna Uchihas con un plato de cereal y un juguito de naranja. Tobirama usa un Suiton, el elemento más débil de la franquicia, y creando una nube de humo como el propio Kenshin, como el Samurai X, viene y ¡guachá! Con una simple espada logra asesinar a Izuna. Miren eso, qué talento, qué guapo, por Dios. No, pero hablando en serio, a diferencia de Hashirama, Tobirama no creía que este clan pudiese llegar a un acuerdo de manera verbal, por lo que él era muy diferente a su hermano. Él no dudó en matar a uno de los Uchihas más importantes de la época, y esto traería graves consecuencias. Como dije al principio del video, la razón de ser, lo que mantenía a Madara cuerdo y con una mentalidad positiva, era su hermano. Esto fue algo devastador para él, y todo lo que tenía en su mente era la venganza. Quería a toda costa asesinar a los Senju, ya que estos le arrebataron todo, por lo que en los últimos minutos de vida de su hermano tomó sus ojos, obteniendo así el Mangekyo Eterno. Con sus nuevos poderes y alimentado por la ira y la venganza, decide hacer un último ataque contra los Senju, específicamente contra Hashirama, para poder saciar su ira. Pero que va, Madara no entiende que este man está hecho literalmente de células de Hashirama. ¿Cómo va a perder? Es que no le gana ni siquiera jugando al bingo. Con sus células, Hashirama llena todo el cartón en un solo turno. Eso sí, al final de su batalla, ya cuando Madara estaba derrotado, Hashirama le dice que no le ve fin a este ciclo de odio, por lo que ofrece acabar con su propia vida para terminar esta locura. Madara queda en shock al ver la determinación de Hashirama y brevemente recuerda aquel sueño que tenía con él cuando eran unos niños. Esto lo hizo reaccionar y acepta detener la violencia. De hecho, por ser el líder de los Uchiha, decide formar una alianza con los Senju, algo impensable años atrás, lo que por fin acabaría con la violencia que vivía el clan Uchiha todos los días. Bueno, ya después se matarían entre ellos como unos enfermos, pero eso es otra historia. Madara se reúne con Hashirama para por fin materializar ese sueño que tenían de niños, y como aquella conversación la tuvieron viendo unas hojas, Madara para el nuevo hogar de todos los clanes propone el nombre de Konohagakure, que significa la aldea oculta entre las hojas, y de ahí nació el nombre. Todo parecía un cuento de hadas, pero aquí hay un problema. Debido a la muerte de su hermano, Madara estaba obsesionado con la paz. No era que quería la paz, no, estaba obsesionado. No toleraba ninguna clase de agresión por parte de nadie. No quería ver siquiera violencia, no quería nada. Si jugabas Nintendo, pues más te vale que estés jugando Super Mario, porque si te encontrabas jugando algo de peleas, pues triste por ti y tu familia. Madara los iba a matar a todos. Obviamente este es un ejemplo tonto y exagerado, pero es cierto. Madara estaba obsesionado con esto, y por eso tenía conflictos con Hashirama. El Senju creía mucho en el diálogo y en llevar las cosas lo más equitativa posible con todos. Esto Madara no lo veía muy claro, ya que pensaba que tanta libertad tarde o temprano iba a causar otra guerra, algo que bajo ningún concepto él quería ver. Para él, Konoha era la manifestación de la paz, era el sueño que nunca pudo vivir su hermano, por lo que cualquier ajeno a esta villa tenía que servirle a la hoja. Si no lo hacía, para Madara su existencia era innecesaria. Esto lo pudimos ver cuando hacía alianzas forzadas sin la autorización de Hashirama, quien fue nombrado Hokage y líder de la villa. Es en una de estas alianzas donde conoce a Onoki, ya que él decía que la existencia de Iwagakure, es decir, la aldea oculta entre las rocas, no tenía sentido si no le servían a Konoha. Ciertamente es un pensamiento un poco extremista, pero Madara de forma retorcida tenía razón. Si lo que quiere mantener a toda costa es la seguridad de la aldea, no le conviene tener enemigos directos, por lo que mientras Hashirama se encargaba de las cosas diplomáticas a la luz, Madara se deshacía de los posibles enemigos de la aldea en la oscuridad. Hasta aquí todo bien. Madara estaba un poco obsesionado y loquito, pero no importa. De verdad velaba por el bienestar de la aldea. Pero nuevamente, todo se fue a la con un solo elemento. Una cosa llamada la tabla Uchiha.
A ver, los Uchiha desde sus inicios tenían una piedra rara con cosas escritas. Supuestamente, esta cosa contenía los secretos de los Uchiha, incluyendo el verdadero método para lograr la felicidad y la paz mundial y bla bla bla. Eso sí, esta escritura solamente podía ser leída utilizando un Sharingan, y entre más evolucionado esté, más puedes leer de esta tabla. ¿Cómo alguien fue capaz de escribir algo en una piedra y que ésta mostrara contenido dependiendo del nivel del Sharingan? Pues no sé, y nadie de este clan se lo preguntó, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que Madara, ahora que tenía el Mangekyo eterno, pudo leer muchas más cosas en esta piedra, como por ejemplo que la historia de los Uchiha y los Senju era un ciclo infinito de violencia, es decir, tenían guerra, hacían las paces y nuevamente entraban en guerra, y como dije anteriormente, Madara estaba completamente obsesionado por la paz, por ende, esto que leyó de verdad lo traumó, pero lo más importante, leyó sobre algo conocido como el Mugen Tsukiyomi, un genjutsu infinito que traería la verdadera paz y la felicidad y el amor y todas esas tonterías de telenovela. Madara creyó firmemente en todo lo que leyó en la tabla, por lo que intentó convencer a todos los Uchihas de esto. Sin embargo, estos manes no estaban nada de acuerdo con la postura de Madara, y francamente tienen razón, es decir, por primera vez en su historia viven una época de paz, y son aliados del Goku que ataca con madera. ¿Están locos? ¿Quién diablos iba a meter con ellos? No tenían ninguna razón lógica para seguir a Madara. El rechazo por parte de los Uchihas y los Senju fue tal que Madara se sintió completamente aislado, y como estaba consumido por su deseo de paz, todo lo que leyó en la piedra y eso, decidió abandonar la villa, ya que Madara había perdido la cordura. Recordemos que esta aldea era el sueño de su hermano, pero su obsesión por controlarlo todo era tanta que olvidó por completo de dónde vino. Esto tarde o temprano iba a pasar, ya que no iba a poder soportar una vida sin su hermanito. El problema es que le ocurrió en el peor momento. Un tiempo después, Madara regresa a la aldea con la intención de destruirla. Sin embargo, él sabía que no podía ganarle a Hashirama ni en Monopolio, por lo que buscó al Kyuubi utilizando un genjutsu y lo forzó a realizar un contrato de invocación. Madara llega con Konoha e invoca al Kyuubi para destruirlo todo, pero ahí estaba Hashirama, y como este mantiene las células del destino, date vaya, fue capaz de detener a Kurama y vencer a Madara al mismo tiempo. De hecho, en esta oportunidad, Hashirama entiende que la salud de Madara es irreparable, por lo que decide asesinarlo en un sitio que sería conocido como el Valle del Fin. Ya ves, man, hazle caso a Tobidai, esos Uchihas tienes que eliminarlo, haga caso. El cuerpo de Madara es llevado a Konoha, y esto es algo clave, porque durante todo el manga nos enseñan que el cuerpo de un ninja es un tesoro. Básicamente no hay nada más valioso, ya que este contiene toda clase de información, por lo que en este manga cuando alguien muere, el recuperar su cuerpo es una misión fundamental. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Ya van a ver. Resulta que Madara no está muerto. Bueno, sí murió, pero es un Uchiha. Esas cosas como la muerte o la descomposición corporal son puras tonterías. Había utilizado una cosa llamada Izanagi, una técnica que se la enseñó Jaimiko Sensei, la cual es capaz de burlar la realidad y aplicarte a ti mismo un genjutsu que pueda hasta burlar a la misma muerte. Se supone que este jutsu solo lo pueden hacer aquellos que tienen los poderes de los Senju y los Uchiha. Pues como hizo Madara. Antes de morir, le arrancó un pedazo a Hashirama y se lo tragó. Aparentemente, esto es suficiente para cumplir con esto a lo que llaman el poder de los Senju. Madara se dio cuenta que el motivo por el que nunca le ganó a Hashirama era literalmente por las células de Hashirama. Él entendía que el cuerpo de su rival tenía algo especial y por eso se lo tragó, literalmente. Luego de dejar un cuerpo falso en Konoha y que pasaron unos cuantos años, en su lecho de muerte, Madara despierta el Rinnegan. Esto le permite invocar al Gedomazo y utilizando la energía vital de Hashirama, él mismo se conectó a la estatua para poder mantenerse con vida. En este proceso empiezan a aparecer los Zetsus blancos, que él creía que eran copias del cuerpo de Hashirama, pero entre ellas aparece un Zetsu de color negro. Este le dice que nació de su voluntad, y Madara porque, bueno, no solo se autorrevivió, sino que ahora es un viejo que está vivo gracias a que se conectó a una estatua hecha de lo que se comió de Hashirama. Pues le cree. Francamente yo también lo hubiese creído bajo estas condiciones. Ese realmente no es el problema, pero más adelante en el video hablaremos de este sujeto. Madara aún tenía la intención de realizar el Tsukiyomi infinito, pero entendía que aunque estuviese conectado con las células de Hashirama, no tenía el suficiente poder o la vitalidad como para llevar a cabo todo lo que quería. Ahí tuvo la idea de darle su Rinnegan a un niño abandonado del clan Uzumaki, llamado Nagato. Esto lo hizo porque más adelante lo manipularía para que
este lo reviviera utilizando una técnica del Rinnegan, conocida como el Rinne Tensei no Jutsu. Y si se preguntan por qué un Uzumaki, es porque son lo más cercano a los Senju en términos de chakra. No cualquier menso puede manejar el poder de los ojos de cebollita. Pero para llevar todo esto a cabo, necesitaba alguien que hiciese todo por él. Y este alguien tampoco puede ser cualquier menso. Es decir, debe ser un menso, pero que tuviese un poder que no se midiera por las reglas del manga, sino por las reglas del Haimiko. Algo así como el Uchiha más poderoso de todos. Pero bueno, algo así no cae del cielo, no sé qué esperaba. Pues ¿qué creen? Le cayó del cielo. Resulta ser que arriba de él se estaba desarrollando la tercera guerra ninja y se consigue con un niño Uchiha llamado Obito. Este tiene la mitad del cuerpo destruido, pero por algún motivo está con vida, por lo que arma la otra mitad de su cuerpo con... ¿adivinaron? Células de Hashirama. Lo resuelven todo. A ver, lo de que esté vivo o no me da igual. Es decir, ya sabemos que las células del Goku de madera resuelven todo en este manga, pero ese no es el punto. Mi problema aquí, y creo que es mi mayor problema con el personaje de Obito, es el siguiente. Recuerda lo que dije de los cuerpos, ¿verdad? Ese es el tesoro más grande que existe en el mundo ninja. ¿Cómo Madara consiguió a Obito? Ninguno de Konoha buscó el cuerpo de Obito. ¿Qué fue lo que enterraron en su tumba? Supongamos que Madara dejó un cuerpo falso de Obito como hizo consigo mismo. Pero ¿por qué no nos muestran esto en el manga? Ni siquiera hacen un comentario al respecto. Nada. Madara solo dice que se lo consiguió. Bueno, más bien se consiguió a la mitad de él. Y con chicle o cinta adhesiva, lo que sea, le pegó las celulitas de Hashirama. De verdad no me voy a extender en esto porque creo que eso va más ligado con la historia de Obito. Pero man, el misterioso hombre mascarado tiene muchas cosas raras en su pensamiento y todo lo que quieran. Pero esto del cuerpo de Obito es para mí el verdadero fallo argumental de Naruto. Y para serles honesto, aunque los haters digan lo contrario, Naruto no tiene muchos huecos argumentales. De verdad no los tiene. Pero esto del cuerpo de Obito es para mí uno clarísimo y que nunca me lo explican. Pero bueno, Madara, como sabe que este niño tiene su apellido, todos los que son de este clan tienen problemas mentales, decide planear un acto para poder corromper a Obito y que este hiciese lo que él quería. Básicamente contrató a unos ninjas de Kirigakure para que secuestraran a Rin, el amor de Obito, supuestamente para convertirla en la Jinchuriki del Zanbi. Pero también planeó que la misión del rescate le hiciese Kakashi, su mejor amigo. Ideó todo para que él viese cómo Kakashi asesinase a Rin. Y bueno, obviamente esto volvió loco a Obito. Eso sí, dándonos una de las escenas más impresionantes de todo el manga. Las cosas como son. Obito, ahora que está en modo emo vengador, atiende a todo lo que dice Madara y este procede a lavarle el cerebro con todo lo del Tsukiyomi infinito, que debía manipular a Nagato para revivirlo y bla bla. Obito acepta porque quiere ver un mundo donde su Rin esté viva y sea feliz. Que no entiendo, o sea, ¿por qué no usaste a Nagato para revivirla con el Rinne Tensei? No era más fácil, señor Obito. Pero bueno, aquí Obito pasa a ser el misterioso hombre enmascarado, un personaje que hasta la fecha no tengo idea de quién es. Antes de desconectarse, Madara le dice al Zetsu negro que acompaña a Obito y lo ayude en todos los planes. Y ahí se desconecta y fallece, dando así fin a su historia. Por favor, es un Uchiha. Ya les dije que esas cosas de la muerte y en Madayosama, todo eso se la suda. Pasan muchísimos años y Madara por fin revive, pero se da cuenta que no está en su cuerpo, sino en un Edo Tensei. Madara se queda como, what the fuck, ¿dónde estoy? Este no era el plan. ¿Dónde está mi copia negra que habla como villano? ¿Dónde está el mocoso que le engrapé las células de Hashirama? ¿Y por qué madre estoy vivo por el jutsu del idiota del hermano de Hashirama? Con él está una momia extraña que le dice que se llama Kabuto y que él fue quien lo revivió. De paso, le dice que lo revivió en su mayor potencial. Madara se queda como, ¿what? ¿Conoces mi máximo poder? Madre, no me puedo morir unos años porque todo se va a la... Se da cuenta que al frente de él está un ejército de ninjas y todos tienen el mismo símbolo en su frente. Él queda sorprendido que los ninjas de distintas aldeas hayan formado una alianza. Tal vez está pensando algo como, loco, pero ¿qué es esto? ¿En qué año estoy? ¿Ya nació Burrito y la Uchiha con miopía o qué? Madara estaba aburrido de estar muerto y decide darles una paliza a toda la alianza. Sí, él solo y básicamente a punta de taijutsu los destroza a todos. Pero un grupo de ninjas, incluidos Temari, que no mencioné esto en su evolución porque se me olvidó, pero fue capaz de golpearlo. Lo arrinconan y este tuvo que revelar el Rinnegan. Como ya todos vieron que tenía el ojo encebollado, dijo, va, YOLO, y les lanzó 2 meteoritos. Ahí ve a un shinobi volador y se da cuenta que es Onoki, aquel niño que él conoció cuando sometió a la aldea de la roca. Ahí supongo que pensó algo como, ah no, mira, Onoki está vivo, no ha pasado tanto tiempo, aún no nace el Justin y la niña ciega. Luego aparecen los 5 Kages actuales y se unen para pelear contra él. Madara está un poco sorprendido viendo cómo las aldeas están unidas, pero igual se
se la suda y pone a prueba una de las técnicas de Hashirama, una descomunal y completamente exagerada que no solo destruyó todo el paisaje, sino que tenía unas flores que botaban un polen que los ponía a dormir. Los Kage se zafaron de esto, pero Madara de igual forma demostró un poder abismal, haciendo unos bunshin de madera, y cada uno de ellos podía usar el Susanoo. De paso, Madara reveló una cosa llamada el Susanoo perfecto, algo así como el Super Megazord de los Power Rangers que utilizan cuando las cosas se ponen feas. Y luego, ok, tiempo, no sabía dónde comentar esto, pero aquí es perfecto. A pesar de que siempre supimos que Madara era fuerte, ya que era considerado un genio y desde niño ya derrotaba a los adultos, realmente nunca lo vimos en acción. Asumimos que era fuerte, pero tampoco tanto. Es decir, sí, claramente su nombre era sinónimo de miedo, pero yo pensé que era por sus tácticas o qué sé yo. De hecho, no era el único. Onoki también queda devastado al ver el poder de Madara, ya que él pensaba que era otra cosa. El mismo Madara le dice que, por favor, ¿cómo le va a mostrar sus poderes a un mocoso narizón? Madara aquí está a una escala de poder absurda, muy pero muy por encima de cualquiera del manga, incluyendo al Naruto y el Sasuke de ese momento, lo que me llevó a la siguiente pregunta. ¿Qué tan fuerte era Hashirama? Es decir, Hashirama no solo lo venció a él, sino que al mismo tiempo derrotó a Kurama. Yo creo que aquí sí se le pasó un poquito la escala de poder con Madara, y eso se nota porque tuvo que convertir a Hashirama en el dios de los shinobi. Es decir, durante todo el manga siempre se nos dijo que el dios de los shinobi era Hiruzen. Van a revivir a Hashirama y de repente ahora es el dios de los shinobi, el Shinobi no Kami. Todos aterrados y asustados del poder de Hashirama. De paso, él mantiene un aura Saiyajin que destroza el lugar y bla bla bla. Sí, ya sé que el primero de Tensei no tenía su poder completo, pero no se trata de eso. Se trata de que nunca se nos habló de Hashirama como alguien tan poderoso, mucho menos como el dios de los shinobi. Pero claro, Kishi tenía que transformar a Hashirama en esto porque, por Dios, miren a Madara, el man está cochinamente exagerado de poder. Pero no me malinterprete, este cambio a última hora de Kishi no me molesta, porque Madara se lo merece. De hecho, hasta aquí ha sido el mejor villano de todo Naruto. Incluso me atrevo a decir que hasta acá era de los mejores villanos de la historia de los shonen. Ya vamos a hablar de esto. Antes de darle el último golpe a los Kage, el Edo Tensei es liberado, y mientras todos estaban cantando victoria, Madara se alegra y dice, uff, por fin. Él sabía que este jutsu lo había creado Tobirama. Probablemente él estuvo presente cuando lo hizo, por lo que procede a detener el desvanecimiento, utilizando los signos correctos. Y ahora, Madara tiene un cuerpo inmortal, con chakra infinito, completamente bajo su control. Dice que ya se le quitaron las ganas de pelear porque ya usó el Susanoo perfecto, por lo que simplemente decide destrozar a los Kage e ir a buscar a Obito. Lo consigue y se da cuenta que el Yubi ya fue revivido, pero que el 8 y el 9 colas no han sido capturados, y procede a regañar a Obito. Es decir, está regañando como un niño a la persona que inició la cuarta guerra ninja. Y aquí tengo que decirles algo. Como dije, Madara hasta acá era el mejor villano de todo Naruto, y les voy a explicar por qué. Obito ciertamente está involucrado en casi todas las desgracias del manga, pero ¿por qué es esto? Por Madara. El Zetsu Negro solamente apoyó a Obito en las tareas, pero él no planeó una. El que planeó todo fue Madara. Este man estando muerto es el verdadero causante y la mente maestra de todas las desgracias que conocemos en este manga. La invasión del Kyuubi, el deterioro de Nagato, la formación de Akatsuki, todos los actos de terrorismo, las incontables muertes de personajes importantes como los padres de Naruto, su majestad Jiraiya, Azuma, Rin, los Jinchurikis, los padres de Ino y Shikamaru, los padres de Iruka, el que Naruto haya sido rechazado por todos, lo que se les ocurra. Ahí está la mano de Madara, hasta la misma masacre Uchiha. El detonante de esto fue la invasión que hizo Obito con el Kyuubi, pero ¿quién le dio la información del parto de Kushina? ¿Quién le dijo cómo manipular a Kurama? ¿Quién le dijo a Obito que hiciese todo esto en primer lugar? Madara. De verdad, cuando digo lo que sea es en serio. Todo lo que tiene que ver con Akatsuki, los Uchiha, el Kyuubi, todo esto fue debido a Madara. Durante todo el manga solamente su nombre fue capaz de causar una cuarta guerra ninja. ¿Por qué Obito tuvo éxito en su declaración de guerra? Porque dijo que era Madara Uchiha. Los mismos Kage lo aceptan, y esto no es algo repentino. Sabíamos de Madara desde hace muchísimo, como por ejemplo cuando Naruto se consigue con Sasuke, el emo vengador tiene una conversación con el Kyuubi y este le dice que tiene un chakra tan oscuro como el de Uchiha Madara. Uf, sutil pero clave. Ya aquí sabíamos que Madara haría algo tarde o temprano. Lo que no sabíamos era que él era el causante de todo. Es una verdadera locura, pero la construcción de Madara como el villano final fue una obra maestra por parte de Kishimoto. Por eso cuando apareció, me dio igual que tan poderoso era. Hasta había gente ahí rezando cuando lo vieron. No importa porque Madara estaba bien construido. Demasiado bien, diría yo. Y así es que se hace un enemigo final, utilizando la narrativa de la historia. Y en este caso se usó toda la
la narrativa, casi literalmente. Pero bueno, Madara y Obito pelean con la alianza y todo eso, hasta que Madara siente el chakra de Hashirama y lo va a confrontar, teniendo una de las escenas más cómicas de toda la serie para mí. Verán, Madara no estaba divirtiéndose porque no tenía su cuerpo real. Él es un amante de las batallas y eso incluye sentir dolor, sangrar y todo eso, por lo que realmente no estaba intentando nada mientras era un Edo Tensei. Peleó con Hashirama porque, por favor, es Hashirama. Del resto, todo le daba igual. Obito se convierte en el Jinchuriki del Yubi y todo esto era parte del plan de Madara. Apenas dejó de ser Jinchuriki, le ordena al Zetsu negro tomar control de Obito para que este lo reviviese utilizando el Rinnegan. Y eso ocurre. Ahora Madara está vivo y aquí es donde vemos lo que es ser el villano final de un manga. El tipo es una máquina en todo sentido, despiadado, talentoso y obviamente muy poderoso, pero no es invencible y él lo sabe, por lo que procede a absorber el senjutsu que utilizó Hashirama en su batalla, para compensar el hecho de que estaba ciego. Así, podía usar las habilidades sensoriales y sentir qué está pasando. Curiosamente, el emo sensible lo ataca sin resultado, y Madara le dice: mira, yo no soy Naruto, pero tampoco quiero matar a un hermano Uchiha, así que por favor, no vuelvas a utilizar tu tonificado y sensible cuerpo para atacarme, o te asesino, gracias. El Zetsu le trae uno de sus Rinnegan, y ahora sí la cosa se pone buena. Con todos los Biyus al frente y dos Jinchurikis perfectos, Madara procede a demostrar por qué es el villano final, y nos muestra el verdadero poder del Rinnegan, haciendo una cosa llamada limbo. En cuestión de segundos, Madara derriba a todos los Biyus y procede a sellarlos en el Gedomazo. En otras palabras, con un solo ojo, Madara hizo en unos 10 segundos lo que no hizo Akatsuki durante todo el manga. Uchiha Madara, señores. Pero insisto, Madara, a pesar de ser poderoso, sabe que no es invencible. Es un personaje muy inteligente, por lo que le pregunta al Zetsu que dónde está su otro ojo. Pero de inmediato es atacado por el dios de los dioses, Tobidai. Lamentablemente, yo no tenía mi poder al 100%, por lo que Madara me humilló en unos segundos y me crucificó en el piso con las barras del Rinnegan. Eso sí, el muy cobarde le dice a Tobirama algo como: había deseado hacer esto hace tiempo. ¡Cobarde gallina! ¿Por qué no le dijiste esto cuando estaban vivos? Ah, porque sabes que ahí cuando no tenías tus células de Hashirama, Tobidai te hacía guachá, como lo hizo con tu hermano, ¿verdad? Ah, pero ahora que es un zombie, ahí sí, ¿no? ¡Cobarde! Pero justo ahí llega el emo sensible al rescate. Oh, menos mal. Sasuke, perdón. Yo siempre me metía contigo, pero aquí me estás rescatando. Me arrepiento de todo. Ese es mi emo sensible tonificado. Madara lo deja flotando y lo asesina con una espada. Y le dice: te lo dije, señor emo. Bueno, al menos lo intentó, ¿verdad? Acá decide transformarse en el Jinchuriki del Yubi para asegurar su victoria. Y ahora sí, este man pasa de ser el villano final al administrador del juego. Bueno, casi. Le faltaba un ojito más. Eso sí, antes de conseguirlo, una persona que él no tenía ni idea que existía se le para de frente y sin miedo. Este era Maitogai. Este man de repente abre 7 puertas, pero ya Madara era el admin del juego. Así que tranquilamente dice que con ese color azul de tu aura no me vas a ganar. Pues más vale que no. Guy procede a abrir las 8 puertas y ahora su aura es roja. Madara queda impactado del poder de esta persona. Claramente conocía las puertas porque sabía de los colores del aura, así que entiende lo que esta persona tuvo que pasar para llegar a estas condiciones, por lo que le dice a Guy, sin conocer siquiera quién es, le dice que desde Hashirama, el dios de los ninjas, no tenía un oponente tan poderoso, y cierra su frase diciendo que él, Madara Uchiha, considera a Guy el más poderoso de todos. Esto es un momentazo brutal por muchísimos motivos, ya que esto habla muy bien de Madara. Ciertamente Madara valora el poder de Guy, pero también valora lo que significa esa aura roja. Aquellos que llegan a ese nivel es porque han pasado una vida esclavizados al entrenamiento y a la autosuperación. Además, el aura roja significa que va a dar su vida solamente por una batalla. Recordemos que Madara lo que más ama es el combate, por lo que Guy aquí de cierta forma lo supera en este sentido, y Madara lo sabe. Por eso le dice a Guy que es el más fuerte, porque para llegar a donde llegó debe ser un verdadero dios. De aquí sacamos 2 cosas: una, que Guy es el amo de este manga, y 2, que Madara es un grandísimo personaje, porque a pesar de ser el verdadero villano, toma muchísimas cosas en consideración, como la gran fortaleza y voluntad de Guy. Pero Madara es muy inteligente y por eso decidió ser el Jinchuriki del Yubi, ya que sabía que los de Konoha estaban acá y sabía de las existencias de las puertas.
planetas. Estoy seguro que se imaginó que tarde o temprano aparecería un usuario del taijutsu de esta magnitud, o alguien con un poder suficiente para derrotarlo. Y tenía razón. Si no hubiese sido el Jinchuriki del Yubi, Gai hubiese ganado la pelea. A pesar de las células de Hashirama o el Rinnegan, lo que sea, Gai le ganaba. Incluso con esto casi lo mata, pero ya Madara se divirtió y procede a darle el golpe final. Justo ahí aparece Jesus y bueno, pelea con Naruto y Sasuke, que les regalaron unos poderes de dioses, y aquí sí cae en el encanto del emo sensible, diciendo que si Sasuke hubiese nacido antes que Obito, lo hubiese usado a él porque él es más guapo y sensible. Wow, qué raro. Se escapa de la batalla y recupera su otro Rinnegan que lo tenía Obito. Y ahora sí, este man es el verdadero administrador del juego. Miren, tiene todos los elementos que hacen a alguien poderoso en este manga. Ojos mágicos de cebollita, célula de Hashirama, un Pokémon adentro, las esferas del dragón flotante, el báculo ese del destino, una ropa ridícula y exagerada. A la mierda. Madara aquí es básicamente invencible. Como dije, el admin del juego. ¿Cómo vences al admin de un juego? Si el man todo lo que tiene que hacer es escribir kick y te desconecta del servidor. Y yo creo que aquí, ahora sí, a Kishi se le fue mucho de las manos Madara. Es decir, la madre. Pero bueno, Madara es uno de los villanos con mayor construcción narrativa y argumental que he visto en un shonen. Algo se le va a ocurrir a nuestro Kishimoto Sensei. Es imposible que lo arruine. Es decir, es el causante de todas las desgracias de un manga de 700 capítulos. Por favor, esto es imposible de arruinar. Oh my god. Madara procede a hacer el Tsukiyomi infinito y proclama su victoria, y de repente ocurre la mayor porquería, asquerosidad, estupidez, plasta de la gran que jamás he visto yo en una serie. Resulta que este man, que como dije, tenía todos los elementos posibles para ser el villano final, todos, desde la narrativa y argumentos hasta el poder, es atravesado a mano limpia. Es que ni siquiera tiene las uñas largas por el Zetsu negro, y este efectivamente con la mano logró asesinar y por ende tirar a la basura al mayor villano de todo el manga. Voy a intentar explicar esto calmado, pero dudo que pueda, ya me estoy... Resulta que el Zetsu dice que todo es su plan, ya que él modificó la estatua de los Uchihas para que saliera aquí lo del Tsukiyomi infinito. ¿Cómo hizo esto? Ni p*** idea. ¿Qué? Compró un Sharpie marca Uchiha encebollada y mágicamente escribió las cosas en esa piedra con una tinta del destino, que solo podía ser leída por un Sharingan o qué... Señor Zetsu, por favor dígame, ¿dónde compró su marcador? Ah no, ya sé, no me digas. En la tienda uchijística de la esquina, que es atendida por la p de su madre. Esto nunca lo explican, pero ok, ese no es el verdadero problema. La cuestión es que este man supuestamente hizo todo esto por un personaje inventado a última hora, porque Kishi ya estaba cansado de dibujar su manga y dijo: yo lo voy a meter unos marcianos para parecerme a Dragon Ball. Una coneja del espacio llamada Kaguya, que supuestamente era la portadora del chakra, y un montón de que no me interesan en lo más mínimo. Viejos, ya vieron todo lo que dije de Madara. Madara es directa e indirectamente el causante de todas las tragedias de este manga. Es un personaje que tenemos conocimiento hace muchísimo. Tuvo un giro fantástico cuando nos mostraron que Tobi estaba siguiendo su plan y un montón de cosas. Madara es el villano final. Si nos basamos en todo lo que vimos durante la historia de Naruto, objetivamente es el villano final. ¿Cómo me vas a botar a un villano tan espectacular a la basura por un marciano que no tiene sentido y que te inventaste hace literalmente 10 capítulos? Kishimoto hizo esto porque no sabía cómo matar a Madara, no sabía, y no tenía tiempo ni ganas de pensar qué hacer, porque claramente ya quería terminar su manga. El man dejó miles de cosas inconclusas porque ya estaba hasta las pelotas de trabajarle a la Shonen Jump. Es así, no necesito que Kishimoto diga si es cierto o no. De hecho, hay cientos de cosas de sus entrevistas que jamás cumplió, y eso es porque ya estaba cansado de este manga. En otras palabras, todo lo que diga Kishimoto en sus entrevistas debe considerarse como falso. Luego haré un video de todas las mentiras de él en sus entrevistas, pero por ahora evalúen lo que hizo al final. Dense cuenta, la escala de poder se disparó como nunca, dejó 1000 cosas inconclusas, no cerró su historia, sino que la dejó abierta con el hijo de Naruto. Por eso terminó el manga tan forzado y nos quedamos con 1000 incógnitas. Por eso creó Boruto y se lo asignó a otra gente. Por eso creó a la marciana y por eso tiró a Madara a la basura, porque ya no sabía cómo matar a Madara y no sabía cómo terminar de una vez su
manga. Miren, este es el motivo por el que yo no conozco series nuevas, porque gracias a esta porquería dejé de leer mangas y anime. Por esto fue que yo dejé de leer One Piece, por esto dejé de leer Bleach, de hecho, incluso dejé de leer Naruto después de esto, tuve que retomarlo un tiempo después. Y algunos me dicen, Dai, pero es que a Kishimoto lo presionaba el editor. Miren, editor mis pelotas. Yo tengo que evaluar su trabajo, no cómo trabaja. Es como si ustedes fuesen a comprar un pastel y le entregan uno sucio o que sabe horrible. Y la vieja que te lo entrega te dice algo así como, ay, perdón, es que la cocinera le está metiendo presión su jefa. ¿What? ¿Y ustedes no aceptarían eso? O piden una devolución o piden que te den otro pastel. Aquí están evaluando el trabajo de la pastelería, no cómo trabajan sus cocineros. Sin importar su editor, su esposa, Sasuke, lo que sea que a él le guste. Me sabe a... Ese trabajo fue una caga... Ahora sí. Ya voy a dar una idea de cómo hubiese hecho esto de Madara. Pero ok, vencen a la coneja marciana. Madara tirado en el piso le dice a Hashirama que no sabe lo que hizo mal y qué pasó y se despide de su gran rival y ajá. Esa fue la historia de Madara. Madara fue capaz de idear un plan perfecto, el cual llevase a la meta final de él, realizar el Tsukiyomi infinito. Predijo todo lo que ocurriría y siempre tuvo un plan B. Fue el verdadero causante de todas las desgracias y esto lo hizo estando muerto. Se necesita tener un intelecto muy superior para visualizar el futuro de esta manera y Madara lo tenía. Esto es rarísimo en un villano, pero Madara tiene grandes valores. Sacrificó sus deseos personales por el bien de su familia y fue capaz de ver el gran sacrificio que tuvo que hacer Guy para alcanzar ese poder. Para alguien con tanto poder y conocimiento, que entienda que la familia va primero y que puede identificar cuando alguien más es un grande, dice muchísimo de él. La obsesión de Madara por la paz y controlar todo lo terminó de corromper, perdió el camino y olvidó de dónde venía. Ciertamente el ser Uchiha ayuda en que tenga unas emociones inestables, pero claramente él lo llevó a otro nivel. Hasta de cierta forma se olvidó de su hermano, ya que empezó a hacer cosas que jamás hubiese hecho si él estuviese con vida, como destruir el sitio que para él iba a ser su hogar. En este caso, la obsesión transformó a Madara en una versión dañada de sí mismo. Si no hubiese sido porque Kishi lo tiró a la basura en un solo panel y sin justificación, estaríamos hablando de uno de los mejores villanos de la historia. Pero no lo puedo catalogar así porque tuvo un final realmente estúpido. Y eso nos lleva a lo siguiente. A ver, les voy a dar dos escenarios, perdiendo contra los protas y siendo asesinado por Zetsu. Ciertamente Madara estaba cochinamente exagerado, pero podía perder. Les voy a dar una idea simple. Las heridas de la batalla con Guy han hecho que Madara pierda un poco el control del Yubi. Pelea con Naruto y Sasuke y esto con estrategia lograron acertarle golpe tras golpe, como hicieron en el manga. Pero llegó un punto donde a Madara le costaba recuperarse, y esto es porque el Yubi que tenía dentro no estaba completo. Recordemos que ese Yubi solamente tenía un fragmento del Kyuubi, y Kurama es el villano más poderoso y con diferencia. Por eso, el Yubi que tiene adentro no es perfecto, y ese desnivel de chakras lo hacen inestable. No lo había notado porque nadie lo había dañado, pero entre Guy, Naruto y Sasuke fue suficiente. Madara por eso pierde su poder de regeneración, y luego de un combate muy cerrado, Naruto y Sasuke terminan de ganar. Madara queda en el suelo y habla con Hashirama. Le dice que no entiende por qué perdió, ya que lo tenía todo. Y Hashirama le dice que no lo tiene todo. Esos niños tienen algo que tú no, y es amigos. Tienen el apoyo de todos, y eso siempre los impulsó hacia adelante. Pero tú no buscaste eso, Madara. Solo te obsesionaste por el poder, y eso te pasó factura. Madara le dice que tiene razón, pero hizo esto porque perdió a su hermano y no tenía a más nadie. Hashirama le dice que eso no es cierto, que él es su amigo y siempre lo será. Madara, feliz, le dice que a pesar de todo lo que hizo, se alegra de que su amigo de la infancia, aquel con el que soñaba con tener un hogar, lo considere su amigo, y ahí muere. Obviamente esto puede ser muchísimo mejor, tener más detalles y todo eso, pero ya, este video es larguísimo, así que es un resumen. Ejemplo número 2. Supongamos que no hay de otra, y Madara debe morir a manos del Zetsu Negro. Ok, ¿por qué no dejar al Zetsu Negro como el villano final entonces? Es decir, hemos visto a Zetsu desde hace muchísimo. De hecho, la primera vez que lo vimos fue en la batalla de Naruto y Sasuke, en el Valle del Fin. Es un personaje que no sabemos demasiado, pero sabemos que está ahí, sabemos que observa todo, y es capaz de grabarlo, como lo demostró cuando vio la batalla
batalla de Itachi con Sasuke y le dice a Tobi que él grabó todo y ahora se lo va a mostrar. Estamos hablando de un personaje que puede tener el mayor conocimiento de todo el manga. Si él de hecho era el villano final, yo no hubiese tenido problemas, y lo digo en serio, porque es alguien que hemos visto hace muchísimo y que siempre ha estado presente en momentos claves. ¿Qué puede ser Zetsu? No sé, puede ser un ente que ha estado buscando poder desde los inicios, pero sabe que genéticamente no era apto para dominarlo todo, y cuando conoció a Madara, supo que ahí estaba la clave. El man esperó que Madara reuniese todo el poder en él y ahí se apoderaba de su cuerpo o lo que sea. En resumen, si Zetsu era el villano final, no hay problema, porque es alguien que al menos estuvo presente en el argumento y en la narrativa del manga hace muchísimos capítulos. Pero Kaguya, alguien inventado y que destruye la temática de Naruto, siendo un marciano y luego en Boruto es una diosa o lo que sea, no tiene sentido que sea el villano final, simplemente porque no pertenece al manga de Naruto. De verdad no sé qué más decirle. Madara era un villano fantástico que pudo haber sido de los mejores de la historia. Planeó y ejecutó todo lo negativo del manga. Fue diseñado por la narrativa de Naruto como el villano final, pero fue desechado a la basura porque el autor, aparte de no saber qué hacer con él, tenía prisas por terminar su manga. Ahora, con respecto a su evolución, creo que no tiene una. Es decir, Madara presenta muchos cambios a lo largo de su vida, pero este cambio corrupto es eso, un cambio. Y esto no necesariamente es una evolución. De todas formas, Madara es un personaje inolvidable que, sin importar cómo terminó, siempre quedará en la memoria de todos los que lo vieron al menos una vez. Y eso es algo digno del villano final de una gran historia como Naruto, algo digno de Uchiha Madara. Hey chicos, soy Dai. Si les gustó este video, porfa suscríbanse. Y si quieren, regálame un like. Eso me ayuda, muchísimo. Y ahora tengo un Twitter. Si quieren, síganme en @DaiTeDice o en Facebook /MeDicenDai. Los links siempre los dejo al final de la descripción. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.